En el día de hoy preparamos un video especial en respuesta a una suscriptora quien nos solicitó para hablar un poco sobre el caracol gigante africano, una especie de molusco que en los últimos años se ha convertido en la plaga invasora de mayores proporciones en el mundo. Y es que quizá, con la excepción de las regiones más frías del planeta, este caracol ha conseguido exitosamente distribuirse a nivel mundial. Y de hecho, hoy día representa una plaga de mucha importancia para la agricultura, un riesgo para la riqueza genética y la biodiversidad y un riesgo a la salud pública. Si te interesa este tema, sigue conmigo hasta el final del video. Yo soy Heracles García, médico veterinario, doctor en ciencias, y te doy la bienvenida a Booster, el canal del refuerzo veterinario. Y a pesar de que en el video de hoy no vamos a discutir los aspectos biológicos, ecológicos, morfológicos o inclusive cómo los caracoles salieron de África y se distribuyeron alrededor del mundo, vamos sí a considerar algunos aspectos claves que hacen de este caracol una especie invasora de gran éxito y que es esencial conocerlo para poder tener base sobre la cual explicar las medidas de control que están siendo utilizadas en distintas regiones del mundo. Y es que Achatina fulica o Lysachatina fulica, como es científicamente conocida esta especie de caracol, pertenecen al filum Mollusca, a la clase Gastrópoda. Los moluscos representan, de hecho, el segundo grupo de organismos con mayor cantidad de especies descritas, perdiendo solo para los artrópodos. Y la clase Gastrópoda representa la clase que agrupa la mayor cantidad de organismos descritos hasta ahora dentro del filum de los moluscos. Y es importante resaltar que se trata de moluscos y no de artrópodos, por lo cual la mayoría de los compuestos repelentes, insecticidas, acaricidas que veíamos en videos pasados para el tratamiento de las garrapatas o inclusive para el tratamiento de moscas, dípteros hematófagos, entre otros, no funciona o tienen una eficacia extremadamente reducida en el caso del tratamiento del caracol africano. Esta especie de caracol africano presenta hábitos nocturnos, donde sale a alimentarse de una amplísima diversidad de plantas y de cultivos. Durante el día su actividad es bien más limitada, generalmente están en reposo, abajo de piedras, abajo de escombros, en terrenos baldíos con una gran cantidad de maleza, donde se encuentran perfectamente adaptados a regiones cálidas, regiones húmedas, que le brindan todas aquellas condiciones de refugio y para la oviposición. Son organismos hermafroditas, es decir, cada parásito tiene los dos sexos y aparte de eso tienen una capacidad reproductiva sumamente alta. En un año son capaces de producir entre 1000 y 2000 huevos y la madurez sexual la alcanzan aproximadamente a los 5 meses de edad. Son bastante longevos, es decir, el promedio de vida está entre 3 y 5 años, a pesar de que pueden vivir hasta 9 o 10 años de edad. Asimismo, pueden alcanzar hasta 20 o 30 centímetros de longitud y llegar a pesar entre 500 gramos a 1 kilogramo. Una de las características que hace de estos organismos una especie invasora altamente efectiva es el hecho de que no existen predadores naturales en aquellas regiones donde han sido introducidos, por lo cual ellos están básicamente a su libre albedrío para reproducirse y para diseminarse sin correr el mayor riesgo. De allí el gran éxito que han tenido. Finalmente, estos caracoles representan un riesgo desde el punto de vista de la salud pública e inclusive para nuestras mascotas, ya que ellos están involucrados en el ciclo biológico del parásito pulmonar de la rata, la especie Angiostrongylus cantonensis, que en los humanos, que pueden actuar como hospedadores accidentales de ese parásito, puede producir un síndrome conocido como meningitis eosinofílica. Con todas estas características que acabamos de ver y que hacen del caracol africano gigante una especie invasora de gran éxito, es básicamente imposible pensar en erradicación del mismo. En este sentido, debemos enfocarnos en medidas de control, es decir, una vez que han sido desbordados, que han sido sobrepasados todos aquellos mecanismos de vigilancia epidemiológica de los distintos países donde el caracol está presente, la participación de la comunidad es indispensable dentro de una estrategia de control de las infestaciones por este caracol gigante. Inclusive en algunos países caracterizados por tener sistemas de vigilancia epidemiológica sumamente eficaces, como es el caso de los Estados Unidos, el caracol africano gigante representa un verdadero reto para evitar su propagación. Hoy día existen algunos brotes en algunas regiones a nivel de la Florida donde están haciendo de todo para controlar al caracol a ese nivel y evitar que se propague al resto del país.
Las estrategias de control, mayoritariamente usadas a nivel mundial para tratar de contener el avance de este caracol gigante africano, han sido divididas en dos grandes grupos. Aquellas estrategias basadas en un control químico y aquellas estrategias basadas en un enfoque no químico. En este sentido, cuando hablamos de estrategias químicas de control, nos estamos refiriendo al uso de sustancias con propiedades molusquicidas, que, dependiendo de la forma como ejercen su acción sobre ese caracol gigante, pueden ser divididas en sistémicas o por contacto. Los productos molusquicidas de acción sistémica tienen que ser ingeridos por el caracol para poder ejercer su acción molusquicida, mientras que aquellas sustancias que ejercen su acción por contacto, como su nombre lo indica, deben entrar en contacto con el caracol de forma directa para ejercer su acción molusquicida sobre ese caracol. Una de las sustancias químicas de mayor uso como molusquicida es el metaldehído. Sin embargo, este producto debe ser colocado a manera de carnada en la región que está infestada por caracol y debemos esperar a que el caracol lo ingiera para que pueda ejercer su acción molusquicida. Otra sustancia ampliamente utilizada como molusquicida son los pellets de metilcarbamato, una sustancia inhibidora de la enzima colinesterasa. Sin embargo, su uso a nivel de medio ambiente, donde deben ser colocados los pellets para que los caracoles los ingieran, generalmente produce efectos nocivos bastante marcados, ya que su actividad contra insectos, contra ácaros, así como sobre la lombriz de tierra, es mucho mayor que la actividad como molusquicida. Por lo tanto, quizás su efecto nocivo sea mayor al efecto benéfico que estamos esperando. Un punto cierto es que tanto el metilcarbamato como el metaldehído son sustancias tóxicas, por lo cual se corre el riesgo de que la fauna silvestre o de que inclusive animales domésticos o inclusive niños puedan ingerir estos pellets y ocasionarse importantes problemas de intoxicación que pudieran inclusive conllevar a la muerte. Y es para evitar esos efectos que algunas sales metálicas, como por ejemplo el fosfato de hierro, están siendo hoy día ofrecidas como presentación en forma de pellets para estas estrategias de control del caracol gigante africano. Sin embargo, de cualquier forma, es importante resaltar que una de las grandes limitaciones de los pellets a nivel de medio ambiente, aparte de la toxicidad para otras especies que ya acabamos de mencionar, es el hecho de que el caracol debe ingerirlos para que ellas puedan ejercer su efecto molusquicida. En este sentido, en muchas ocasiones, como estas sustancias tienen también una capacidad repelente, los caracoles empiezan a ingerirla, pero paran en la mitad y no ingieren la dosis necesaria para producir su muerte. En otras ocasiones, estos caracoles simplemente prefieren irse a otras regiones donde no estén presentes estas sustancias molusquicidas. Y en muchas ocasiones, inclusive dependiendo del peso del caracol, la cantidad de droga que ellos ingieren no es suficiente para lograr el efecto deseado molusquicida. Es por eso que los molusquicidas de contacto han tenido un mayor éxito, con el uso de algunas sales metálicas como el fosfato de hierro, como el sulfato de cobre o como el sulfato de aluminio, e inclusive con la utilización de granos de sílica. En algunas ocasiones, dependiendo del grado de contaminación del ambiente y de la estrategia de control que estemos conduciendo, pudiéramos combinar pellets con el uso de molusquicidas por contacto. Y es por eso que quizá a nivel de patio, a nivel de jardín, lo que representaría la mayoría de los casos de infestaciones masivas en regiones urbanas o semiurbanas, la utilización de molusquicidas de contacto, específicamente el sulfato de cobre, es uno de los productos más indicados. Se recomienda la aplicación de este producto directamente sobre los caracoles que observemos a nivel de nuestro patio, pero también a nivel del suelo, evitando el contacto directo con las hojas de las plantas. A nivel de suelo, él tiene una grandísima ventaja en comparación con los otros tipos de molusquicidas químicos, y es el hecho de que afecta de manera significativa a los huevos de los caracoles. Recordemos que dependiendo del tipo de suelo o dependiendo inclusive de la humedad del mismo, la capacidad del caracol para horadar el suelo y colocar los huevos y taparlos con una pequeña capa de tierra es bastante baja, por lo cual ellos generalmente colocan sus huevos abajo de escombros, abajo de hojarascas, abajo de ramas, huevos que en aproximadamente 3 semanas ya están eclosionando, por lo cual cuando hacemos la aspersión de sulfato de cobre sobre nuestro suelo, moviendo todos esos escombros y todas esas estructuras que estoy mencionando, el éxito en la aplicación del tratamiento y en el control del caracol en esos ambientes es bastante más efectivo. Inclusive si estos huevos se encontrasen cubiertos por una pequeña cantidad de tierra,
La aplicación del sulfato de cobre en forma de spray o asperjándolo sobre el suelo tiene un efecto benéfico, ya que le va a penetrar unos pocos centímetros allí en la capa más superficial del suelo y va a ejercer su acción molusquicida al entrar en contacto con los huevos del caracol. Cuando lo aplicamos directamente sobre el caracol, el efecto es prácticamente inmediato. En 15 minutos ya estamos viendo a los caracoles muriendo. No es un producto tóxico usado en las concentraciones adecuadas. De hecho, es un producto que se usa para el tratamiento de las aguas de piscina, ya que tiene un efecto como alguicida. Como podemos observarlo aquí, el uso del sulfato de cobre como una estrategia de control del caracol africano es utilizado a una concentración del 1%. Usamos 10 gramos de sulfato de cobre por litro de agua y procedemos, como observamos en estos videos aquí, a asperjarlo directamente sobre el caracol o sobre el suelo en el área infectada, en el área donde pueden haber los huevos del caracol, con el objeto de que estos sean directamente afectados por este producto. En el caso del control en plantaciones mayores, por supuesto que debemos hacer la extrapolación de la dosis y proceder a asperjar, a distribuir ese producto donde veamos caracoles o inclusive sobre el suelo, pensando siempre en la eliminación de los huevos. Nada hacemos con matar a los caracoles exclusivamente si no son afectados los huevos, de los cuales eclosionarán caracoles en aproximadamente 3 semanas. En el caso de regiones con infestaciones masivas, donde ya el caracol no está solo bajo piedras o bajo escombros, sino que prácticamente ya podemos observarlo en cualquier lugar y a cualquier hora del día, es recomendable combinar esta estrategia de aplicación del sulfato de cobre con una estrategia manual que vamos a ver a continuación. Y que de hecho es una estrategia que forma la médula espinal de lo que sería el control no químico de este tipo de caracoles. Me estoy refiriendo exclusivamente a la recolección, digamos, artesanal y a la muerte y disposición de esos caracoles. Es decir, debemos recoger los caracoles, ahogarlos en una solución salina o en una solución de cloro y proceder luego a disponer de manera adecuada de los mismos. Debemos proceder a inspeccionar el área, a recolectar todos aquellos caracoles y a llevarlos a un sitio específico donde vamos a sumergirlos en aquellas soluciones que hemos preparado. No sin antes recordarles no manipular los caracoles con las manos desprotegidas. Es decir, es extremadamente importante el uso de guantes de látex, el uso de guantes de plásticos o inclusive si no disponemos de los mismos, podemos utilizar una bolsa plástica donde colocamos la mano y ahora sí podemos manipular esos caracoles. Debemos, repito, recolectar los caracoles de todos sus refugios, todas las formas evolutivas que visualicemos a nivel del medio ambiente, vamos a agarrarlas, vamos a colectarlas en un lugar y vamos a ahogarlas en solución salina o en una solución de cloro. La preparación de estas soluciones es sumamente sencilla. La solución salina pudiéramos prepararla con 2 tazas grandes de sal y 4 litros de agua. Si no disponemos de sal, una alternativa es usar cloro. Es decir, vamos a usar 2 tazas de cloro de aproximadamente 200 ml cada taza y lo vamos a agregar en un tobo con 4 litros de agua. Los caracoles recolectados los sumergimos en una de estas soluciones y tapamos el tobo y esperamos hasta el día siguiente. Con certeza, en ese periodo de tiempo los caracoles se ahogarán y de hecho los encontraremos en el fondo del tobo. Después de ese tiempo, procedemos a removerlos de allí y a disponer de ellos adecuadamente. Pudiéramos enterrarlos, para lo cual debemos cavar aproximadamente 50 centímetros, colocarlos allí. Pudiéramos agregar inclusive cal viva sobre los mismos y taparlos nuevamente. Otra alternativa pudiera ser quemarlos, es decir, en un recipiente de metal o en un mismo hueco abierto en el piso, pudiéramos colocarlos allí y proceder a incinerarlos. Y la otra alternativa es esos caracoles ya muertos, colocarlos en bolsas y llevarlos a la basura, llevarlos al relleno sanitario. ¿Qué cosas no se debe hacer? No se debe agregar sal directa sobre los caracoles. El cuerpo del caracol es protegido por una concha bastante grande, bastante gruesa, por lo cual la eficacia de ese procedimiento es bastante baja. Aparte de eso, esa sal que cae directamente sobre el suelo lo daña y genera infertilidad en el suelo. De la misma manera, no agregar cloro directamente sobre el caracol,
por el mismo hecho. Él está protegido por su concha y ese cloro que cae directamente en el suelo va a dañarlo, va a alterar las propiedades de fertilidad del suelo. No echarle querosén, gasolina y prenderles fuego a los caracoles. Es otra de las cosas que no se debe hacer. De la misma forma, no se debe enterrar a los caracoles vivos. Con certeza, ellos conseguirán salir de allí y continuar su ciclo biológico infectando el ambiente. Asimismo, los caracoles vivos que recolectamos no debemos tirarlos para el terreno vacío que está al lado, ni debemos tirárselo al vecino, ni debemos echarlos en el río, ni en algún curso de agua. Es una forma de diseminación del problema y de hecho es una de las causas que ocasiona que en distintos países esos caracoles se encuentren tan diseminados. Por otro lado, se recomienda no criar a estos caracoles como mascota. Y de hecho, en muchos países han hecho legislaciones al respecto, porque existen muchas personas que los adoptan y los tienen como mascota. Y finalmente, se recomienda no consumir el caracol africano. En muchas regiones urbanas o semiurbanas, estos caracoles viven en asociación con ratas. De hecho, si se fijan en muchas de las características de los sitios de cría, húmedos, calientes, con materia orgánica, abajo de escombros, son comunes también para el desarrollo de las ratas. Ratas que pudieran estar contaminadas con el denominado parásito del pulmón de la rata. Y cuando comemos el caracol, estaremos ingiriendo también a estas larvas de este nematodo y como consecuencia pudiéramos infectarnos y sufrir de aquella meningitis eosinofílica de la cual hablábamos anteriormente. En aquellas casas que tienen un patio grande o que tienen posibilidad de incorporar patos a su ecosistema, es una medida de control biológico eficiente, ya que muchos de estos patos generalmente comen a estos caracoles como parte de su alimentación normal. El control biológico propiamente dicho, a través de la introducción de una determinada especie que pudiera predar de manera específica a estos caracoles, es muy poco estudiado aún. Y finalmente, recordar que cuando estamos observando grandes cantidades de estos caracoles en distintas regiones de nuestra área de influencia, es porque ya han sido desbordados los distintos mecanismos de vigilancia que pudieran haber tratado de contener el avance de los caracoles. En este momento, la acción de control debe ser conjunta, es decir, la acción de la comunidad en la recolección de estos caracoles, en el cuidado de sus áreas, limpiar terrenos baldíos, recoger escombros, recoger ramas de árboles, recoger hojarascas y aplicar algunos productos como aquellos molusquicidas de contacto como el sulfato de cobre en conjunto con la recolección manual y la utilización de soluciones salinas o solución de cloro para matar a estos organismos es fundamental para tratar de reducir las poblaciones de estos organismos, de estos caracoles a nivel de nuestro medio ambiente. Tengan la seguridad de que la aplicación de medidas conjuntas, organizadas en nuestra comunidad, va sí a reducir las poblaciones de estos caracoles en nuestra región de actuación. Y si te gustó el video, no dejes de comentar, de darle like, de activar la campana para ser avisado de nuevos contenidos y avísame aquí en los comentarios cómo es la situación del caracol gigante africano en tu región. ¿Están utilizando alguna medida para tratar de controlarlo? ¿Está la comunidad organizándose para en conjunto tratar de contener el avance de estos organismos? Déjamelo saber aquí abajo y nos vemos en el próximo video.